la victoria electoral de Donald Trump, el actual orden global se está cayendo a pedazos. El caos se está apoderando de lugares como Siria, Georgia y Ucrania. A esto hay que agregarle el desplome del rublo ruso que busca empujar a Putin a esto que se conoce como Tercera Guerra Mundial, y de eso hablamos en este video. Yuval Noah Harari, quien es uno de los escritores favoritos del Silicon Valley y de las élites del Foro Económico Mundial, dijo poco antes de las elecciones de Estados Unidos, y cito: "Si Donald Trump vuelve a ser presidente, será el fin del orden global". El sitio web seattleTimes.com titula: "El nuevo orden de Donald Trump será la anarquía global". Con la victoria de Donald Trump, el actual orden global ha empezado a colapsar de forma acelerada. La razón es que Donald Trump piensa abandonar los frentes de guerra que sostiene actualmente Estados Unidos en lugares como Ucrania para enfocarse en China. Esto, por supuesto, no es del agrado de las élites que controlan el establishment estadounidense y que hoy por hoy siguen en el poder. Por eso Biden está tratando de empujar a Vladimir Putin a una guerra abierta contra la OTAN. Eso es lo que explica que el gobierno de Biden le haya autorizado a Zelensky el uso de misiles de largo alcance contra territorio ruso. Sin embargo, Zelensky se dio cuenta que seguir provocando de esa forma a Rusia, lo único que iba a hacer era que cayera una bomba atómica en Kiev. Entonces, Estados Unidos ha decidido buscar nuevos frentes de guerra para provocar a la Rusia de Putin. El primero de ellos ha sido el financiero. El sitio web de la DW.com titula: "Rusia en pánico por las sanciones de Estados Unidos que provocan el colapso del rublo". El rublo ruso se ha desplomado en las últimas semanas, producto de una nueva ronda de sanciones que el gobierno de Biden le ha impuesto a los bancos rusos. En concreto, el banco afectado ha sido el Gazprom Bank. A dicho banco, el pasado 21 de noviembre, el gobierno de Biden lo excluyó del sistema financiero global. Este banco ruso era el encargado de recibir y procesar los pagos del gas ruso que se le suministra a países como Hungría y Eslovaquia. Debido a estas sanciones, el rublo ruso cotiza en alrededor de los 105 unidades por dólar. Antes de febrero de 2022, el rublo ruso cotizaba alrededor de las 75 unidades por dólar. Más allá del rublo ruso, lo cierto es que estas sanciones son un duro golpe para Hungría, que es un país dirigido por Viktor Orbán. Viktor Orbán es un aliado de Donald Trump y de Vladimir Putin, y en los últimos meses BYD, la principal compañía china de coches eléctricos, escogió a Hungría para producir automóviles para el mercado europeo. Al quitarle el suministro de gas ruso barato, es posible que la empresa china de BYD desista de instalarse en la Hungría de Viktor Orbán. De hecho, el gobierno de Viktor Orbán está suplicando al gobierno de Biden que le quite las sanciones a este banco ruso por un tema de seguridad energética. Al mismo tiempo, el gobierno de Viktor Orbán ha criticado a Biden porque por un lado sanciona a los bancos rusos que procesan los pagos de la venta del gas ruso y por el otro mantiene libre de sanciones a los bancos rusos que usa Estados Unidos para importar uranio. Al golpe contra Viktor Orbán ha seguido el golpe contra Bashar al-Assad. El sitio web de la agencia Reuters titula: "Los rebeldes sirios invaden Alepo y Rusia lanza ataques en apoyo de Bashar al-Assad". El pasado 27 de noviembre revivió un conflicto que todos dábamos por hecho que ya había finalizado.
Me refiero, por supuesto, a la guerra en Siria. Ahí los rebeldes, apoyados por países como Turquía y Estados Unidos, han vuelto a tomar la histórica ciudad de Alepo. Esto se debe a que los aliados de Bashar al-Assad, como es el caso de Rusia y el grupo de Hamas, están ocupados con sus propias guerras. Recordemos que las tropas de Rusia están enfocadas en Ucrania y el grupo de Hamas en Líbano. ¿Por qué ha revivido este conflicto? Bueno, porque Estados Unidos está tratando de debilitar a la Rusia de Putin, atacando a sus principales aliados. Y todo esto se está haciendo aprovechando los últimos días que le quedan a Biden en el poder. Recordemos que en Tartus, Siria, se localiza una base militar rusa. Por lo tanto, Rusia no puede permitir que caiga el gobierno de Bashar al-Assad so pena de perder dicha base. Es como si el plan fuera, en caso de que se acabe la guerra en Ucrania, seguir debilitando a Rusia, pero ahora a través de Siria. Y es como si el plan fuera alejar un poco el fantasma de la Tercera Guerra Mundial de Europa para trasladarlo a Medio Oriente. El sitio web newssky.com titula: En Georgia la gente teme acabar como Ucrania, ya que el gobierno se inclina hacia Rusia. En su pantalla usted puede ver dónde se localiza el país de Georgia. Este país formó parte de la Unión Soviética y obtuvo su independencia hasta 1991. Una vez independiente, sus gobernantes buscaron acercarse a la Unión Europea. Esto llevó a un choque con la Rusia de Putin que quedó en evidencia durante la llamada Guerra de Georgia. En agosto de 2008, los tanques rusos cruzaron la frontera de Georgia y declararon la independencia de dos regiones conocidas como Osetia del Sur y Abjasia. Después de la guerra en Ucrania, las autoridades de este pequeño país han decidido alejarse de la Unión Europea y tratar de hacer las paces con la Rusia de Putin. Esto ha generado toda una serie de protestas que hacen temer que ocurra un nuevo Maidán en ese país, como si el objetivo fuese derrocar al actual gobierno de Georgia para poner en el poder a alguien que sí pueda romper toda relación con la Rusia de Putin, como ocurrió en Ucrania en 2014. Zelensky, por su parte, ha acusado a Sueño Georgiano, que es el partido en el poder en Georgia, de ser pro-Putin y ha anunciado sanciones contra 19 miembros de ese gobierno. Por supuesto, la mayor parte de la población de este pequeño país no quiere terminar como Ucrania. Saben que por su posición geográfica nadie los va a venir a salvar. ¿Por qué hay tanta inestabilidad política en el mundo? En general, porque el triunfo de Donald Trump implica el fin del actual orden global. ¿Y cuál es ese orden global? Pues es el sistema basado en reglas, donde la potencia dominante es Estados Unidos. La hegemonía estadounidense es lo que explica el gran periodo de paz del que seguimos gozando actualmente. Si dicha hegemonía llega a su fin y Estados Unidos abandona al resto del mundo y se concentra solo en su zona de influencia, lo que vamos a ver es caos y guerras por doquier. Y ahora lo que vemos es al gobierno de Biden intentar provocar a la Rusia de Putin, atacando a sus principales aliados antes de dejar el poder. Una vez que Donald Trump asuma el poder, Estados Unidos cambiará su postura y China y Rusia buscarán el control de sus respectivas zonas de influencia. Aquí es donde se entiende lo que ocurre en Corea del Sur. Ante todo, Corea del Sur es clave para la seguridad interna de China. Por lo tanto, es altamente probable que en el futuro cercano, China intente expulsar al ejército estadounidense de la península coreana. En cualquier caso, la época de guerras está de regreso. El hecho de que Estados Unidos de Donald Trump ya no quiera ser el policía del mundo
hará que el caos se apodere de varias regiones del orbe. En conclusión, como dijera The Economist, estamos presenciando el final de una época y el comienzo de otra. El riesgo es que, como siempre ocurre en estos tiempos de transición, las cosas se salgan de control. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario, dando clic en este lado. Gracias.